Control de precios, monopolios, emisión, el dólar, ambición de ganancia, aumento del consumo, falta de oferta, exceso de demanda. Estos son la mayoría de los argumentos que se mencionan cada vez que hablamos de inflación. ¿No es un tema para ir definiendo? ¿Cuán complejo es para la política ordenar consumo y ganancia? Todo parece poco. Hoy presentamos precios. ¿Pan para hoy y para mañana? Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Es uno de los temas que hace años discutimos, que han pasado ya al menos 3 gestiones y sigue siendo foco de discusión, y que no hay una aparente solución. Las fórmulas aparecen como cuestiones similares, incluso suenan agotadas, pero es momento de desmenuzar toda la situación con los precios y los alimentos en Argentina, en un contexto tan complejo como una crisis económica. Bienvenidos a No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y tenemos equipo completo para charlar sobre este tema, un tema que, como digo, ha tenido su renacer post elecciones, pero que siempre está en agenda, obviamente con los datos de la inflación, obviamente, y desmenuzados en lo que tiene que ver con los diversos rubros, pero que siempre está. Puede aparecer un poco más, un poco menos, pero siempre está. Y el equipo lo va a analizar. Estamos en esta mesa virtual, a mi lado junto a Leandro Lora y a mi otro costado. Vamos a ponernos uno de cada lado. Me voy a poner en el medio hoy, Yami Palma. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, equipo? Bien, con un tema súper interesante, como todos los que trae la política, básicamente porque hablan de nuestras vidas, y creo que se vuelven más interesantes cuando estrictamente hablan de nuestras vidas, y tratando de contener, no sé si al menos en lo personal lo voy a poder cumplir, la idea de hacerse el que sabe cuál es la solución a este problema, ¿no? Porque hace décadas, literalmente, que estamos con cuál es la solución a este problema, y hasta el momento nadie pareciera encontrar la solución al tema precios, inflación, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo vivir bien, porque parecía que fuese una fórmula difícil de congeniar, ¿no? Baja inflación y buena calidad de vida. Es como que las dos pareciera a veces que no encajan, qué sé yo. Sí, una de las tantas medidas que últimamente ha tomado el gobierno, el tema de los precios, y que, como dicen, ¿no? Ha sido un problema histórico en nuestro país y calculo que también en otros países del mundo, pero que en este caso generó una controversia muy grande, muchas asociaciones que entran a expresar su descontento, su rechazo, otros políticos analizando la situación, acusando al gobierno de que está totalmente desorientado, que no tiene ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Como un montón de aristas que se empiezan a desarmar, como han sido todas las medidas que se han tomado, pareciera, de las PASO en adelante, ¿no? Sí, y también digo esto de entender siempre uno escucha, estos análisis simplificados en la televisión o incluso en redes sociales de tratar de decir, bueno, pero para parar la inflación hay que hacer esto. Bueno, me parece que es un tema que se subestima mucho, sobre todo con los precios de los alimentos, que está lleno, por no decir todos, casi todos, ahí creo que se salvan algunos, de dirigentes o empresarios que son especuladores, no son personajes pasivos en esta situación, son activos. Y es un problema histórico. Justamente para mí, uno de los puntos en el cual hay mucha debilidad
de los gobiernos que analizan este tipo de temas, es creer que el actor empresarial es un actor pasivo, ¿no? Que no va a especular, que no va a subir los precios si hay mayor emisión monetaria, por ejemplo, que va a tratar de sacar alguna tajada de promociones o avances justamente del Estado, ¿no? Desde precios cuidados hasta descuentos por algunos bancos. Y la inflación sigue estando. Entonces, me parece que ya el primer punto a tener en cuenta es ver el rol del empresario. Digo, uno entiende que el empresario obviamente tiene que cargar con un montón de costos y asumir un montón de responsabilidades, pero también es una figura que asume ese lugar y que debe entender las reglas del juego, ¿no? Lo que habría que discutir también es cómo son esas reglas del juego y si son justas y si son injustas, ¿para quién son injustas? Me parece que ahí arranca todo un tema y me parece que en el episodio no debemos dejar de lado nunca el rol del ciudadano, la ciudadana, ¿no? Me parece que es el rol central. Es quien compra los alimentos, quien trabaja para percibir dinero, que compra esos alimentos y que cada vez es más difícil comprar alimentos. Sí, a mí me parece una cosa súper interesante de la política. A mí siempre me gusta volver un poco a la política en su sentido más, no filosófico, sino en su sentido más concreto, más de la praxis de la vida social, digamos, ¿no? Como, no sé si están bien utilizadas esas ideas, pero en definitiva el preguntarse para qué existen las cosas. Y a mí me parece que en la vida social regular, la que existe en el cotidiano, en el día a día, bueno, la política está y las fuerzas productivas que existen en una sociedad tienen que ver simplemente con mejorar la calidad de vida de quien tiene la intención de llevar adelante algún proyecto, emprendimiento, empresa, negocio, disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Será para hacer un negocio que le dé dinero, será para hacer un negocio que además de dinero le dé placer porque le gusta. Entonces todas esas son elementos que en definitiva lo que hacen es mejorarle la calidad de vida, en principio a quien tiene esa iniciativa de hacer algo, pero sin perder de vista el sentido comunitario, colectivo que existe en la vida humana, digamos, ¿no? Esa es la lógica que debería regir al comportamiento de la sociedad. Esa es la lógica, pero claramente no es la realidad. Esa no es la realidad. Poco importa el sentido comunitario, poco importa el vivir bien en sentido colectivo y social. Lo que empieza a pesar, que muchas veces se ha teorizado y demás, es el beneficio individual. Y si es en desmedro del resto, no me interesa porque yo lo que busco es el beneficio en clave personal. Así que si yo tengo que aumentar los precios, porque tengo que aumentar y el resto no puede comer, y bueno, no es problema mío, punto. Es la misma situación de cuando uno pasa caminando por alguien que está durmiendo en la calle, o situaciones así donde hay barreras, ¿no? Que ya están impuestas, como que bueno, no importa lo que pase alrededor. Si a mí no me rinde, no me rinde, y si no me rinde en el margen de ganancia, porque esa es otra, no es que no me rinde, sino que no me rinde en los márgenes de ganancia que pretendo tener, no me interesa. Y esto hay que tenerlo muy en claro, porque a mí me gustan las posturas, y yo banco las posturas de que el empresario, ¿no? O que quienes se dedican a los negocios empresariales no son los malos de la película. Yo lo entiendo y hasta lo comparto, ¿sí? Pero hay realidades donde también, sí, tampoco es que son unas carmelitas descalzas. El ejemplo más claro para este tipo de cosas, por ejemplo, es Internet. Todas las personas que tienen Internet, y los celulares, pero principalmente Internet, todas las personas que tienen Internet probablemente en algún momento de sus vidas hicieron un reclamo por no la mala calidad del servicio, sino porque se iban a dar de baja de lo cansados que estaban. ¿Y cuál fue la respuesta del otro lado? Te bajamos el precio. Y vos decís, ¿cómo me bajan el precio? Todo lo que me estuviste cobrando hasta ahora, ¿por qué no me lo bajaste antes? Y alguien me puede decir también, bueno, pero hay un estudio
de mercado que seguramente contempla cierto porcentaje en lo cual van a bajarle el precio a algunos, porque esa es otra, le bajan el precio a algunos y no le bajan el precio a todos, le bajan el precio a aquellos que se quejan. Los que no se quejan le siguen cobrando exactamente lo mismo. Entonces, muy carmelitas descalzas no son, porque cuando tienen que bajarte el precio te lo bajan. ¿Y qué? ¿Vos sos un cliente a pérdida del empresario? Bueno, ¿tenemos un porcentaje de clientes a pérdida con tal de sostener el servicio? Y si es así, es bastante injusto con el resto. Hay algunos a los que les cobran más caro y otros a los que no. Entonces eso me parece también que es como parte de esto. ¿Por qué lo pongo en la dimensión de análisis? Porque la política tiene que lidiar con ese tipo de comportamientos empresariales. Tiene que lidiar con ese tipo de comportamientos humanos, sociales, con ese tipo de intereses. No es que la política dice, hacemos esto y se hace. No es que es cuestión de que nadie tome una decisión de bajar los precios. Es que del otro lado de la mesa hay gente con muchísimo poder que decide precios, decide calidad de servicios, decide sus márgenes de ganancia, decide que no le importe si las personas van a acceder o no a determinados productos. O sea, el lado social de quienes, en este caso, por ejemplo, para hablar de la inflación más directa y la más preocupante, producen alimentos, no existe tampoco. Porque el alimento también se convirtió en un bien de mercado en el cual oferta y demanda, etcétera, etcétera, y no importa que vos estés produciendo algo para que la gente viva. Lo que importa es cuánto negocio podés hacer con eso que vas a vender. Y eso me parece que es algo a tener en cuenta. Y digo que es algo a tener en cuenta porque yo creo que está tan despolitizada la sociedad que no puede pensar, tal vez, pero bueno, creo que hay muchos elementos para esto, no puede pensar esto en clave de discusión política, en clave de pujas de poderes, ¿no? Y de intereses, que no se pliega a estrategias para intentar contener esta situación. Entonces, te hago un freno ahí, chiquitito. Sí, también la política ha hecho sus méritos para que haya un nivel de desconfianza y de esto, despolitizar un tema que claramente tiene un interés político y del cual debería instruirse mucho más. La última medida que toma de congelar los precios el gobierno es una medida, a mi forma de ver, agotadísima. Incluso es tan agotada que, congelaron más o menos 1.500 productos, los precios hasta enero, son 90 días. Y el organismo de control lo asume la Defensoría del Pueblo, ¿no? Una cuestión muy interesante. Por ejemplo, en Olavarría, lugar donde estamos grabando este podcast, controlaron 6 supermercados. 6. Solamente los supermercados chinos, los que todos conocemos, son más de 40. Entonces, está claro que es de una inaplicabilidad muy clara, porque sí, vos podés chequear los 6, que son los 6 más grandes, que son los 6 de mayor circulación de gente, pero está lleno de supermercados. Sí, igual, perdón, ¿no? Pero a ver, me parece que volver a una receta que no funciona es un poco decirle a la gente, es lo que tenemos y hacemos lo que podemos, ¿no? Y me parece que eso también va en detrimento de la confianza en la política. Si repetís fórmula, a ver, esto recuerdo para hacer un poco de historización. Vamos a tiempos de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó esto con los precios cuidados. Vamos a la gestión de Macri. Pasó lo mismo. Hoy los que se llenan la boca diciendo, che, ¿cómo van a controlar? Son locos, son los mismos que controlaban en la gestión Macri. Igual, Ale, sí. Yo comparto lo que estás diciendo. Estoy completamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Lo que quiero es de ahí, de eso que decís, extraer una conclusión. Y la conclusión es que la política es mucho más débil que las empresas. Sí, claro, pero primera conclusión, pero por lo menos en lo que venimos viendo hasta ahora. Sí, la política es mucho más débil que las empresas. Sí, pero perdón, no, es que lo digo porque es importante, porque pareciera que no tiene solución el problema. El problema de la inflación en la Argentina ni siquiera es de esta década, ni siquiera es de un problema desde el retorno de la democracia, que arranca en el retorno de la democracia con hiperinflación. Incluso es antes. Siempre los gobiernos tuvieron problemas con el tema inflacionario. Ahora,
Lo que está claro es que hay intereses, de hecho, lo que sucede post pandemia, digamos, o en el medio del contexto pandémico en el que estemos, no sé en qué escala de pandemia podríamos decir que estamos, el tema de la inflación es un tema que ahora, por lo menos, está afectando a gran parte del mundo, no necesariamente a la Argentina, que ya parece moneda corriente, el tema inflacionario. Pero esa es una reflexión a hacer también, porque la política se equivoca, como decís vos, en un montón de cosas, en recetas que no funcionan o que funcionaron poco o lo que sea, pero además está dividida. Si ya es débil frente a las empresas, la política está dividida como para hacerle frente a una situación de estas características. Digamos, porque era un tema que dijimos que probablemente íbamos a entrar en traerlo a colación y tenía que ver con el acuerdo entre las fuerzas del oficialismo y la oposición para determinados temas, ¿no? Bueno, la política, creo que una de las principales definiciones es, miren, la política es débil frente a las empresas. Y las únicas herramientas que tiene la ciudadanía para hacerle frente a los poderosos es la política, no hay otra. Entonces, si la política y la gente se retroalimentan en denigrarse como tal, menos todavía lo van a poder contener al problema. Entonces me parece que ahí, esto por lo menos es como diagnóstico. No sé qué es lo que hay que hacer. Lo que sí uno puede hacer es tratar de desglosar cuál es el escenario en el cual nos encontramos. Y el escenario en el que nos encontramos es que la política frente a las empresas es débil. ¿Cómo fortalecemos la política frente a las empresas y particularmente en el control y regulación de alimentos? No lo sé, pero con gobiernos débiles, en franca oposición de derrotas electorales, endeudados, ¿no? Aparte con oposiciones que hablan de proyectos económicos opuestos. Bueno, la verdad que si ya partimos de que ya la política es débil de por sí frente a las empresas, imagínate con todos estos elementos que te acabo de mencionar, cómo hacerlo frente. No estoy diciendo que es imposible, lo que estoy diciendo es que ese es el escenario del cual partimos para hacerle frente a un tema como este. Sí, a ver, yo coincido y disiento en ciertas partes y dejo una pregunta para seguir analizando. A ver, el contexto mundial de inflación hoy es por la pandemia, pero digo, no es algo que viene arrastrando el mundo entero, sino que lo viene arrastrando Argentina sola. Y yo coincido con lo de que No, Argentina sola no. Bueno, sí, Argentina hay un montón de países del mundo, pero no todo el mundo. Qué sé yo, Estados Unidos está teniendo una inflación que no la tenía hasta hace años atrás. Sí, claro. Pero bueno, justamente Argentina sí la tenía. Digo, ahí. Sí, por eso dije que nosotros es moneda corriente. Es como que hay una alarma en el mundo por esta situación y Argentina tiene tantos golpes con el tema de la inflación que ya es como una mancha más al tigre, no pasa nada. Lo que yo sí quisiera dejar para analizar en el siguiente bloque, y dejo la pregunta, es, digo, las empresas está claro que son más fuertes que el Estado, son más, tienen mayor poder, y justamente ese poder hace que la situación de los precios sea como tal. Ahora, ¿por qué las empresas son más fuertes que el Estado? Siendo que el Estado históricamente fue más fuerte que las empresas, ¿no? Digo, ahí creo que hay una pequeña pista de lo que puede aparecer de cara al futuro, sobre todo porque el Estado es el regulador de lo que hacen las empresas. Me gusta esa porque las pregunta. empresas hacen lo que quieren, ¿no? Y lo vamos a analizar en la segunda parte, obviamente. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Hablábamos de esta pregunta y un poco del contexto en torno al Estado y las empresas. Y así como dije que es un parche lo que implementó el gobierno con el congelamiento de precios, también debo analizar un asterisco, ¿no? Y me parece que va un poco en correlato con este poder que tienen las empresas, que es que el gobierno, sea de cual fuera la fuerza, es lo mejor que puede hacer para
afrontar esta coyuntura, ¿no?, de la situación económica de Argentina, que es una situación que no es nueva, pero que atraviesa una coyuntura particular, ¿no? Salida de pandemia, reactivación de varios sectores y además una crisis económica que se ha profundizado, ¿no? Venimos de 2018 para acá, todas pálidas en lo económico, y me parece que ahí es donde arranca la real discusión en torno a cómo se genera un Estado más fuerte, cómo el Estado, digo, para combatir la inflación, muchos dicen hay que devaluar, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, pero el Estado para tomar esa decisión tiene que tener una espalda, ¿no? Y hoy no la tiene. Entonces, ¿cómo se hace para construir un Estado más fuerte que permita poder controlar o generar una baja inflación y además que los salarios estén a la altura? Digo, porque una cosa es, bueno, vamos a controlar la inflación, perfecto. Se toman las medidas necesarias, que yo no sé, tampoco sé cuáles son, ¿no? Pero en paralelo tiene que haber una equidad en los salarios, tiene que haber un acceso a los alimentos, y hay una industria que sigue reacia y insisto, si la pensamos como algo pasivo, no funciona. No funciona porque la industria va a querer seguir ganando dinero, va a querer seguir generando sus ganancias y tocar esos intereses suele ser complejo, sobre todo para un Estado y para un Estado tan golpeado como es el argentino. Pero ojo que están los que proponen que no tiene que haber un Estado más fuerte, ¿eh? O sea, están los que directamente dicen, no necesitamos un Estado más fuerte, al contrario, necesitamos un Estado que se retire directamente y que deje que el mercado haga lo que quiera. Y en ese hacer lo que quiera, los precios se van a unificar o a regular o lo que sea. Es lo que explica que para bajar la inflación, por ejemplo, lo que hay que hacer es aumentar la producción. Entonces, las empresas alimenticias, por ejemplo, tendrían alimentos de sobra y como no los podrían vender porque tienen menos gente que compre que los productos que tienen, y bajarían los precios. Eso me resulta re interesante como planteo, porque es como el ABC, ¿no?, de la ley de oferta y demanda. Ahora, lo que siempre se esconde detrás de eso es el margen de ganancia. Porque vos aumentás la cantidad de productos. Vos es como que tenés un montón de productos y poca gente para comprar, entonces, ¿qué hacés? Bajar los precios. Entonces, el precio, cuando vos bajás, ¿qué estás perdiendo plata? Esa es mi pregunta. Cuando el producto baja de precio, pierde plata, o sea, en negativo. Invirtió más en producir que en lo que va a ganar al venderlo. Está directamente perdiendo plata y dice, ya fue, bajo los precios porque prefiero ganar algo antes que perder todo. O nunca está perdiendo. Cuando lo baja o cuando lo sube, nunca llega al verdadero valor que le costó producir ese producto. O sí. Porque si no es así, lo que siempre estamos discutiendo es el margen de ganancia. Y el margen de ganancia después podemos discutir si se traduce en mayor inversión o si se traduce en mayor recaudación para el bolsillo del empresario. Lo cual, Esper, por ejemplo, diría, y si quiere ganar 5.000 millones de dólares por mes, que los gane, porque esa es la libertad. Sí, claro, pero vos estás haciendo negocio con el alimento, que es lo que comemos todos para vivir, y ahí entra la discusión de para qué estamos acá, en esta vida, y para qué nos organizamos como sociedad para vivir de manera conjunta. Parece delirante llevarlo a ese plano, pero en definitiva es eso lo que estamos discutiendo. O sea, que nos preocupe cuánto salen los alimentos tiene que ver con eso, no solamente por los márgenes de ganancia. Si tenés ganas de hacer negocios, bueno, alguien podría decir, hacer negocios con otra cosa. Tenés tantas cosas para hacer negocio, justo con la comida. Hay una cuestión perversa también, ¿no?, en el ser humano de hacer todo, con todo tiene que hacer negocio, incluso con la comida. No es una cuestión de que si producir, vos podés recuperar lo que gastaste para producir y tener un margen de ganancia razonable, listo. Bueno, esto también es parte de la lógica empresarial y cualquier gobierno lo tiene que tener, desde ya que lo tiene que tener en claro. Mirá, cualquier empresario quiere ganar plata, eso es una cuestión obvia. O sea, pretender que un empresario no gane dinero es como, bueno, también ¿qué estás queriendo que haga? Entonces sí, digo, yo me paro desde cómo construimos un Estado más fuerte. Y la verdad que, por ejemplo, acá sí es una cosa a mencionar. Un Estado más fuerte no es mandando gente a controlar un supermercado. ¿Qué querés que te diga? Un Estado más fuerte mandando gente a controlar 6 supermercados una vez al mes es medio ridículo.
Tal vez tendríamos que empoderar al conjunto de la sociedad que pueda controlarlo, pero no como un trabajo, sino de una manera más sencilla. O cada vez que pase el producto con el código de barras, ¿no se entera el gobierno a qué precio está vendiendo ese producto, por ejemplo? Siglo XXI, año 2021, cada vez que yo compro un kilo de papa, un jugo, un café, y pip, lo pasan por la máquina, para ser más gráfico, no te hago el sonido, y lo pasan por la máquina, eso, ¿no le aparece a los organismos de control a qué valor me están vendiendo ese producto? ¿Que tienen que mandar inspectores a controlar? ¿No es más fácil? Hoy podés pagar con tarjetas, con códigos de no sé qué, cuánta cosa, QR y demás. ¿No está toda esa información ahí para que esté concentrada en un solo lugar? ¿Qué sé yo? A mí me parece también que hay poca creatividad. Y me parece que ahí sí es una crítica, ¿no? A los gobiernos, al Estado en su capacidad de pensar mecanismos mucho más sencillos de control y fortalecer sus herramientas. Porque la verdad que andar mandando gente a controlar los supermercados. Primero, la ciudadanía en el mundo capitalista en el que vivimos no tiene ganas de salir a controlar precios. Porque ese sería un fortalecimiento del Estado. Bueno, mira, la gente se organiza, le decís, che, no se compra tal producto y el 90% de la población te hace caso, no sabés cómo va a bajar el precio esa empresa. Porque eso sería súper exitoso. Pero no existe, porque la gente no tiene ni ganas de prenderse a eso, se mezcla, se mete en la discusión política y además no tiene tiempo. Así que, no, quiere ir y comprar lo que se le antoja y punto. Porque esa también es otra. ¿Que no tengo derecho yo a comprar el producto que tengo ganas de comprar? Sí, bueno, pero mirá, hay una relación de fuerzas. No, imposible, no te puedo poner a explicar eso. Bueno, controlarlo de una manera más fácil. ¿Qué sé yo? Tanto que estamos en el mundo de la tecnología, no lo sé. Pero la verdad que la de mandar inspectores medio que no funciona. Creo. Es mi humilde opinión. Dije que no iba a decir qué es lo que habría que hacer. No es que estoy diciéndolo, pero bueno, caí un poquito en la trampa. Siempre se cae en la trampa. Sí, también otra cuestión de esto de, retomando la pregunta que dejó Ale en la parte anterior de las empresas, otra cuestión que se tiene en discusión es el tema de las pymes, ¿no? Que hay muchas pymes que directamente no llegan a grandes cadenas de comercialización, que no tienen herramientas para llegar y que además no son formadoras de precios, sino que los precios ellas se fijan a partir de los precios de las grandes empresas que son las que manejan el mercado. Entonces también hay que ver cómo impacta esta medida en las pymes, que en gran medida la opinión ha sido positiva porque plantean que puede ser una suerte de reactivación económica, una suerte de control a las grandes cadenas y una suerte de herramienta para poder reactivar y no caer, ¿no? En el cierre o en el desabastecimiento de una pyme. Pero sin embargo no sé si tampoco está esto dentro del debate de control de precios y demás. Es un poco también lo que hablábamos la otra vez, de bueno, se habla de generar empleos en empresas privadas, pero no se habla de generar empleo dentro de una cooperativa, por ejemplo, de darle la herramienta o ayuda económica a una cooperativa para que salga adelante y pueda generar empleo, sino que siempre nos centramos en las grandes empresas, que son las grandes empresas las que tienen que y el otro sector económico que intenta ir por otro lado, que no es de la mano de la gran empresa, que cómo lo reactivamos, cómo ponemos también en competencia a esos productos. Porque en sí, claramente, las grandes corporaciones alimenticias hoy están hablando de desabastecimiento, de que esto los va a llevar a una crisis y demás, pero sin embargo son el monopolio de los productos alimenticios de nuestro país. Digo, entonces, si ellas se dan el gusto de poder mencionar estos factores negativos que les van a impactar, imaginemos una pyme, ¿qué tienen para decir? Acá quiero traer las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que muy sabiamente lo dijo hace un tiempo atrás. Incluso dijo, ojo, que con todo esto hablaba de todos los temas económicos y demás, no terminen ganando 5 o 6. ¿Sí? No recuerdo exactamente el textual, pero ojo que con esto no ganen 5 o 6,
y siempre pierdan los mismos. Y digo, el anticipo de lo que termina pasando, ¿no? Porque además digo, y esto que no suena a menosprecio, porque quisiera mencionar dos cuestiones vinculadas a los alimentos, que es un poco jugar casi con el ciudadano, con una en particular, la otra no tanto, la otra me parece que es muy importante por otros factores, pero trasladémoslo a la guerra del poder, lo digo en términos un poco duros, pero por ahí para graficarlo mejor, entre la empresa alimenticia y el gobierno. Una es la ley de góndolas, que para mí la ley de góndolas es algo muy bueno, es excelente, pero es inaplicable por momentos porque faltan controles. Es la misma historia de siempre, ¿no? Digo, la ley de góndolas llega para que haya una equidad en torno a la distribución de los productos en las góndolas, ¿no? La verdad que es una idea importante porque además un poco responde a lo que Yami plantea, esto de que hay productores regionales, pymes más chicas, digo, que siempre le tiran los productos abajo del todo o directamente ni se los compran. Bueno, la ley de góndolas llega para dar equidad y visibilidad a un sector importante. Pero es inaplicable porque los grandes supermercados, por lo general, son aliados de las grandes empresas alimenticias. Incluso a veces son la misma empresa, ¿no? Y la otra es la ley de etiquetado. La ley de etiquetado, yo creo que deja una luz de esperanza. Digo, es buenísima la ley de etiquetado. Digo, me parece que llega a responder a una demanda de alimentación saludable que es fundamental en Argentina. Pero me parece que deja una luz de esperanza, sobre todo porque es la primera vez que el Estado, en uno de sus poderes, en este caso el legislativo, también con un aval del gobierno desde ya, avanza contra intereses de la industria, ¿no? Digo, muchos alimentos no son sanos y son muchas veces los que generan más ganancias, y con la ley de etiquetado lo que se va a marcar es justamente que no es sano y va a tratar de que como mínimo el consumidor tenga la información necesaria para asumir la responsabilidad o el costo de consumir eso o dejar de consumir y apostar a otro producto, ¿no? Entonces, me parece que hay indicios de que hay que discutir las cosas. Falta la cuestión más importante, la fundamental, que es discutir los precios. Los precios en Argentina, y yo creo que vienen aparejados de una gran discusión, incluso con autocrítica del Estado. Digo, las cargas tributarias, por ejemplo. Digo, seríamos necios si decimos que no, que son bajas, que no existen. Hay impuestos por y para todo, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay que darle un poco la razón al empresario. Digo, porque además es una presión tributaria enorme para sostener un Estado gigante. Pero también es un Estado gigante que no puede controlar los precios. Digo, ven que es como una cadena donde debe haber mucha autocrítica de la política y debe haber un real interés en fortalecer el Estado, lo cual lo veo difícil porque, como decía Leo, hay sectores que justamente lo que quieren es todo lo contrario, es que el Estado pierda protagonismo en pos de las empresas. Y por el otro lado hay un sector empresarial que, bueno, muchachos, sí, ganan. Bueno, basta, paren un poco. Hay que tener límites, sobre todo con algo tan estructural en Argentina como es la comida, es el hambre, ¿no? Entonces me parece que el Estado tiene el gran desafío para mí, en esto de quién da el primer gesto. Yo creo que lo tiene que hacer el Estado. El congelamiento de precios no es un gesto, al contrario, pareciera incluso hasta un desafío, porque lo hizo de forma unilateral, más allá de la intención de querer acordar, pero yo creo que el Estado debe ser el primero que proponga mejores reglas del juego, cambiar las reglas del juego en pos de una mejor convivencia con los empresarios, digo, y entender que pueden ganar menos, pero van a seguir ganando, que esto puede beneficiar al ciudadano y a la ciudadana, y que hay un montón de cosas por trabajar en conjunto. ¿Cómo el Estado puede dar gestos? Para mí, sentándose todo el arco político en una misma mesa y acordando algunos puntos importantes, estructurales, más allá de los proyectos políticos. Porque también hay que entender al empresario en un punto, digo. Imagínense que venimos de 12 años de un gobierno del kirchnerismo, digo, Néstor y Cristina Kirchner, con políticas, ¿no? Llega Macri en 2015 y da vuelta a todo eso, todas esas reglas del juego. Se va Macri en 2019, asume Alberto Fernández y da vuelta a todas esas reglas del juego. Digo, también es cierto que son como juegos distintos y para el empresario debe ser complejo tener reglas distintas todo el tiempo. Entonces, yo digo, bueno, sí, el empresariado está más fuerte.
a la hora de plantear una lucha de poderes. Pero el Estado debe dar el puntapié. No, para mí no hay otro camino. Es el Estado diciendo, bueno, tenés razón en esto no, en esto sí, empezar a ceder y plantear reglas de juego claras, a partir de ahora que sea claro. Y yo creo que también tiene que ver mucho con lo económico, tiene que ver mucho con lo social, y con lo económico atado al precio del dólar y el acuerdo del FMI. Digo. Esto parece que nada tiene que ver con nada, pero todo tiene que ver con todo. Sin un acuerdo con el FMI, el dólar va a seguir siendo inestable. Si el dólar sigue siendo inestable, las ganancias siguen siendo bastante complejas para los empresarios. Si son más complejas, van a subir los precios porque van a querer ganar lo mismo que en dólares y no funciona. Bueno, digo, fíjense, así en 2 segundos le hice una cantidad de variables que me imagino que deben ser muy complejas e inimaginables de negociar entre los empresarios y el Estado. Ahora, justamente quienes cumplen funciones en el Estado fueron elegidos para que lo hagan y es momento de que lo hagan realmente como lo tienen que hacer. Sí, yo creo igual que la oportunidad que tiene el Estado, o mejor dicho, la política en sí, es poder sentarse a discutir esa supuesta idea de grandes temas. A mí esa idea de discutir grandes temas de acuerdo entre los distintos actores de la política me parece que hablaría de un grado de madurez, que es lo que también demanda la hora, ¿no? Digo, es interesante poder pensar que, a ver, uno reivindica la política. Yo particularmente reivindico la política y entiendo que detrás de las personas que se dedican a la política hay una verdadera vocación de sensibilidad social. Por eso te dedicas a la política. Si te dedicas a la política para hacer negocios o para sentirte el más canchero o para cagar al otro y sentirte que sos el mejor y para ese tipo de estupideces, bueno, la verdad, estás en el camino equivocado. Ahora, yo reivindico a quienes entran en la política, se meten en la política, en ese ámbito para el que muchos dicen, a mí la política no me gusta. Bueno, mira, la política tiene que existir, punto. Así que si no te metes vos, se va a meter otro y tratá de fijarte a cuál es el que mejor sensibilidad tiene para entender las cosas, porque en definitiva es así. Es la única herramienta que el común de la sociedad tiene para enfrentarse a las lógicas de poder que existen y regulan el mundo. Bueno, partiendo de esa idea, entonces, hay una beta de esperanza, o no sé si de esperanza, pero la verdad que sí sería importante que quienes tomaron la decisión de dedicarse a la política tengan un atismo, una pequeña chispa de madurez, de la disciplina en la cual decidieron meterse y ponerse en serio a decir, che, bueno, a ver, estamos en política y la gente tenemos cierto grado de representatividad porque la gente nos ha votado y nos ha escuchado y demás. Estos temas los tenemos que solucionar. Para algo estamos acá. Bueno, esa agenda de temas que incluye inflación, precios, no sé, tecnología, educación, seguridad, y mínimo, tener una dirigencia política que esté a la altura del rol que tienen, que es administrar los recursos del conjunto de la población para que vivamos de la mejor manera posible. No es tan difícil de entender para qué sirve la política. Lo difícil, evidentemente, es lidiar con las ambiciones, las estupideces y demás que existen en el mundo de la política, con las lógicas de poder nacional e internacional que están todo el día intentando carcomerte el cerebro. Pero un mínimo de exigencia de madurez al conjunto de la dirigencia política para que no sea toda una pavada constante, y la verdad que no sería mala idea. ¿Quiénes están a la altura de sentarse y decir, che, podemos ponernos de acuerdo en estos temas, a ver si solucionamos esto? Porque ya es hora, me parece además. La pandemia le ha dado un cachetazo a la humanidad en su conjunto. Bueno, la verdad que un poquito de seriedad, de sensibilidad con la vida cotidiana, mínimo, por la disciplina, por la actividad a la que han decidido meterse, y existiría. Mucho Twitter, mucha pavada, mucha chicana, basta. O sea, tienen en sus manos la responsabilidad de equilibrar las fuerzas que existen de poder en el país. Dedíquense a eso. Y me parece que si eso logra un cambio en la cabeza de esta gente, capaz tengamos un poco de solución, porque si no va a seguir en la puja entre pelearse hasta que explote, porque en definitiva en algún momento
Si no, la cosa termina explotando. Sí, también me parece que es hora de que la política se ponga firme en esto de que hablábamos, de que las empresas no pueden seguir lucrando con el alimento y con la salud de la ciudadanía. Porque no son solo las industrias de alimentos, es la industria farmacéutica, son las prepagas. Entonces, nada, me parece que es tiempo de que la política realmente accione en pos de mejorar la calidad de vida. Así que bueno, este ha sido otro episodio en el que No Hablen de Política les invita a reflexionar, a debatir y a ser parte del día a día de nuestro país, que no sabemos cómo va a ser, pero hoy con Leo decidimos mirar el vaso medio lleno, por más que no se haya reflejado en el podcast. Vale las dos. Sí. Así que bueno, nos escuchan por Radio Universidad el sábado antes de nuestros compañeros de Radio Aficionados, y si no, nos encuentran en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que siempre, pero siempre, hablen de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.